Muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a decirte dos cosas súper importantes. La primera es que en este momento estamos a 7 suscriptores de los 1000 suscriptores. Probablemente cuando se publique este vídeo ya estemos sobre los 1000, así que felices 1000 suscriptores, fuerza a diario. Y lo segundo que te quería comentar es que esta es una camisa tradicional vasca de cuadros que se ponen los señores en general cuando salen los domingos a comerse unas rabas, también muy típicas del País Vasco. Bueno, hoy, aparte de camisas vascas y de suscriptores, vengo a hablarte de una cosa súper importante y que yo creo que se tendría que dar en primero de carrera, en primero de Tafaz y en primero de absolutamente todo relacionado con el ejercicio, pero no se da. Estamos hablando de por qué mejora tu cuerpo cuando entrenas. Al final, si nosotros queremos hacer que personas mejoren con el entrenamiento, tenemos que entender por qué razón un entrenamiento hace que la persona mejore. Y hoy es de lo que vamos a hablar. Bueno, lo primero que voy a hacer es llamar a las cosas por su nombre. Y es que el entrenamiento supone un estrés para tu cuerpo. Y tú te vas a preguntar, ¿cómo estrés? ¿No es eso lo que te pasa cuando estás como muy agobiado? Y en términos muy generales, lo es. Bueno, es verdad, pero hay que matizarlo muy bien. El estrés es una respuesta de nuestro cuerpo ante un posible peligro, ¿vale? Lo que hace es prepararnos para luchar, para huir, para todo eso. Te prepara porque siente que hay un peligro y físicamente te predispone para luchar ante ese posible peligro que puede haber. Tus pupilas se dilatan, tu corazón se acelera un poco, tus músculos están más predispuestos para aplicar fuerza. Lo que pasa es que a día de hoy lo que llamamos estrés realmente no es el estrés en sí mismo, sino que estados prolongados de estrés. Porque la respuesta ante un estímulo, o sea, la respuesta de estrés ante un estímulo, realmente te prepara para correr ante un peligro. Pero esto tendría que durar poco tiempo, porque obviamente no estás diseñado para luchar ante el peligro meses. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás trabajando y estás pasando un periodo en el que hay mucha presión, pues al final tu cuerpo percibe un peligro exactamente igual que si fuera a atacarte un león. Y por eso las respuestas a nivel hormonal, por ejemplo, son bastante similares. Y si eso se prolonga durante un periodo largo de tiempo, puede llegar a ser nocivo para el cuerpo, que es lo que consideramos hoy en día estrés psicológico. Por lo tanto, tenemos que entender que la respuesta de nuestro cuerpo ante este estímulo es similar a la que tendríamos ante otros estímulos de peligro. Es decir, el cuerpo realmente hace una respuesta bastante unificada, sea cual sea el estímulo de peligro que le viene. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el entrenamiento? ¿Por qué me estás contando esta historia? Bueno, pues aún no ha empezado la historia, ahora empieza la historia. Corrían los inicios del siglo XX y se celebraban las primeras Olimpiadas de la era moderna, que si no me equivoco fueron en 1896. Como ya sabrás, había unas en la antigüedad, que es en la antigua Grecia, y luego se empezaron a celebrar en la época moderna, a los principios del siglo XX. Bueno, pues eso trajo consigo, realmente esto fue debido a un auge del deporte y esto trajo consigo un auge aún más impresionante del deporte. Y entonces, en pleno éxtasis deportivo mundial, empezó a investigarse el estrés, ¿vale? Hans Selye empezó a investigar lo que viene a ser el estrés y la respuesta del cuerpo ante este. Concretamente, Selye desarrolló el modelo GAS, que significa Síndrome de Adaptación General en inglés. Y básicamente lo que pretendía era definir la respuesta de los organismos vivos ante estímulos estresantes. Y, de hecho, dibujó una curva que representaba la respuesta de un cuerpo, de un organismo vivo, ante el estrés. De hecho, concretamente fueron dos curvas porque Selye descubrió dos cosas. Una, que ante cualquier tipo de estímulo estresante, el cuerpo vivo respondía de una manera genérica, sea cual sea el estímulo estresante, y que luego aparte había una respuesta específica dependiendo de cómo fuera el estímulo. Obviamente hay una parte general, pero hay una parte en la que el cuerpo responde distinto si a lo que se expone es a un ejercicio muy intenso, al frío o a un calor muy extremo. Concretamente lo que hizo Selye fue exponer a ratas a diferentes tipos de estímulos estresantes, desde sustancias tóxicas, lesiones en la médula espinal, cortes, golpes. De hecho, ejercicio extenuante fue uno de los estímulos nocivos que se le indujo a las ratas, pero también hubo otras cosas como el frío, por ejemplo. Entonces tú ahora vas a pensar, qué tontería, ¿por qué me estás contando esto? Que si nos fijamos en la curva que representa la respuesta general del cuerpo ante un estímulo estresante, casa casi perfectamente
con lo que nos cuentan hoy en día sobre la teoría del entrenamiento y la supercompensación, ¿no? Eso de que primero entrenas, tu rendimiento cae y luego de repente hay una supercompensación cuando te recuperas. Pues esto es casi igual a la curva que dibujó Selye. Porque de hecho el mismo Hans Selye ya en los años 20 advertía que lo que él había encontrado era una respuesta genérica ante el estrés y por ello podía ser adaptable a otros muchos contextos que no fueran estímulos nocivos. Concretamente en la curva se ve cómo en las primeras 48 horas después del estímulo estresante, pues las ratas sufrían, ¿no? Es como que su cuerpo de alguna forma se venía abajo y empeoraba su estado. Y de repente a las 48 horas, hasta el siguiente mes de estar induciéndole este estrés a las ratas casi constantemente, ¿vale? Con una frecuencia, las ratas mejoraban, desarrollaban una resistencia ante dicho estrés. Y de 1 a 3 meses después, las ratas empezaban a agotarse y ya no podían responder ante dicho estímulo estresante. ¿Y qué les pasaba? Que acababan muriendo. Y esto es un poco muy parecido a lo que vemos en el entrenamiento, ¿no? Como que hay un estímulo estresante que es el entrenamiento, primero respondemos bien, pero si nos pasamos, pues al final respondemos mal, hay una respuesta que es negativa por nuestra parte. Y como ya advertía Selye de que bueno, pues que esto se podía aplicar a muchos ámbitos, en 1975 Bannister lo aplicó al deporte y hizo una adaptación del modelo de Selye al estímulo deportivo. Concretamente lo dividió en dos curvas, porque al final Selye lo que decía era como que el estado empeora, luego mejora y luego empeora. Y lo que hizo Bannister fue distinguir entre el rendimiento y la fatiga. Entonces, cuando nosotros entrenamos, no es que nuestro rendimiento empeore, o sea, nuestro rendimiento sí empeora, pero nuestro estado, de hecho, mejora durante el entrenamiento. Lo que pasa es que la fatiga que vamos acumulando por el entrenamiento hace que nuestro rendimiento caiga, enmascarando nuestro rendimiento. Por lo tanto, realmente no es como decía Selye, es un poco más complicado en la aplicación al deporte, pero sí, van por ahí los tiros. Y además, Selye ya advertía en 1936, que fue cuando sacó el primer artículo sobre esto, que lo vais a ver ahora en imágenes, que de hecho vaya artículo, ojalá me publicaran a mí artículos científicos así, pero también es verdad que tiene mucho mérito que Selye ya en el 36 publicara cosas así que Selye, nada, no te quito mérito, tío. Pero bueno, aparte de eso, Selye ya advertía que había una serie de factores condicionantes que eran, aparte del estímulo que se le inducía a la rata. Es decir, había factores de nutrición, de psicología, incluso de genética, que influían en la respuesta de la rata ante un estímulo nocivo. Entonces, ya el mismo Selye nos venía comentando que hay una serie de factores condicionantes que van más allá, muchísimo más allá del estímulo que le estamos dando. O sea, entrenes como entrenes, importa mucho también el descanso, la psicología, la nutrición. Esto todo viene desde muy atrás y ya lo sabíamos. De hecho, muchos autores han cuestionado que lo que dijo Selye pueda ser aplicable al deporte tal cual. Pero yo considero que el trabajo de Selye sí es aplicable al contexto deportivo en cuanto a que explica bien que la respuesta se debe a un estímulo, se debe al estrés y que de alguna forma pues este puede llegar a generar una extenuación de las capacidades adaptativas del cuerpo. Y por otro lado, el interesante concepto de la capacidad de adaptación del cuerpo que se introduce por primera vez en este paradigma. En parte gracias a ese trabajo sabemos que la exposición continua puede ser muy interesante, pero debe variar porque si no nos agota en las pesas y que además tiene que haber una variación con el tiempo porque si no, pues no sirve este estímulo que le estamos dando, ¿no? El cuerpo deja de poder adaptarse y al final se estanca e incluso se va abajo. De hecho, hay trabajos súper interesantes que cuestionan el rol de la periodización más allá de la sobrecarga progresiva y la variación de estímulos. Entonces, hay trabajos, lo voy a resumir, hay trabajos que cuestionan que más allá de saber variar el entrenamiento y de plantear sobrecargas progresivas, el resto sirva para algo. Entonces, para que nos hagamos una idea, en la ciencia de la periodización, las cosas no están nada claras y todavía hay muchísimo de lo que hablar. De hecho, en algunos estudios hechos en ratas, se ha visto que la respuesta del cuerpo ante un estímulo puede estar relacionada con la magnitud del estímulo. O sea que cuanto más hagamos, más vamos a responder. Se corresponde con algunos hallazgos en seres humanos, pero aún no está claro. Porque también es cierto que en ese estudio de ratas en concreto, las ratas estaban expuestas a una sobrecarga progresiva porque se les colgaba de la cola un peso cada vez mayor para subir una cuesta. Entonces, haceros una idea de que esto no es tan sencillo. Pero de todo lo que hemos dicho podemos sacar una serie de conclusiones súper interesantes para el entrenamiento de pesas. Lo primero es que debe suponer un reto. Si el estrés no es lo suficientemente grande,
no va a haber ningún tipo de respuesta por parte del cuerpo, o esta va a ser muy pequeña y no va a ser lo suficiente para ver grandes cambios. Por lo tanto, tiene que haber un reto de verdad para ti. 2. Debe variar con el tiempo. Se sabe que si el estímulo es el mismo, pues a partir de un punto ya no va a producir más adaptaciones y de hecho puede llegar a ser negativo para ti. El tercero es que debe de ser progresivo, otra cosa que nos queda bastante clara de los estudios que hemos visto. Está sujeto a una serie de condicionantes que no tienen relación con el estímulo, como la nutrición, la genética, el descanso. Y otra cosa que tenemos muy clara es que las dos cosas sobre las que podemos trabajar muy claramente es la variedad del estímulo y la sobrecarga progresiva, porque el resto no está tan claro hasta qué punto va a ser interesante. En el caso de la ganancia de músculo, obviamente, esto nos implicará jugar con el volumen, con la intensidad, con la frecuencia, pero al final, más allá de la variabilidad y de la sobrecarga progresiva, y que debe suponer un reto, pues tampoco sabemos hasta qué punto tiene importancia el resto de variables. Así que las bases están bastante claras. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hablado de camisas, de ratas. Nos falta hablar de micrófonos y ya estaría todo hecho en este vídeo. Un fuerte abrazo y pronto más.